a grabar. Vamos a manejar ya el criterio en esta clase, como ya debieron haberlo visto en la plataforma, está publicado 2 archivos adicionales. Vamos a manejar de manera muy rápida, muy puntual, el manejo de tablas en Word. Y también vamos a ver algo muy breve sobre el manejo de los gráficos SmartArt. Yo sé que eso ustedes ya lo saben, por lo tanto vamos a hacerlo esto como una especie de refuerzo. Eso entonces lo que vamos a ver, esa sería la agenda. Pero antes vamos a determinar algo que quedó planteado. Y aquí me gustaría de pronto que ustedes también participen. Quedó como, digámoslo así, como planteado de la clase anterior, a modo de práctica, el asunto de la numeración en cuanto a la tabla de contenido y al archivo que habíamos manejado la clase anterior. Entonces, quedó pendiente o quedó, digamos, planteado el asunto de la numeración de los títulos y subtítulos. Ya. Entonces, no sé, de pronto algún comentario, si lo hicieron, de qué forma lo hicieron, se les hizo fácil, difícil, no sé. ¿Algún comentario? ¿Sí lo hicieron? ¿Alguien? ¿O no lo hicieron? Bueno. Sí, profe, todo bien. Ya, bueno, el asunto para dejar eso también ya, para dejar, digamos, completa la clase. Voy a retomar esa parte y voy a, digamos así, voy a numerar de una manera un poco más rápida, más óptima. Si ustedes lo hicieron así, en buena hora, o si de pronto lo hicieron de manera manual, es decir, título por título, vamos a mostrar una forma en donde se puede trabajar de manera más automática. Se supone que si utilizamos el Word nos va a ayudar, ¿no? Debemos, como decir, sacarle el mayor provecho cuando estamos utilizando el Word. Y a veces desconocemos algunas herramientas y nos toca hacer el trabajo, digamos, de manera más o la vía más difícil. La idea acá es que siempre lo manejemos y veamos qué herramientas tenemos y podamos hacer eso de manera más óptima. Si lo han hecho de cualquier forma, la situación es de que todo estése bien, ¿no? Los números, las secuencias de números, todo eso estése bien ejecutado. Bueno, para empezar con eso, ¿no? Entonces voy a trabajar con el archivo de la clase anterior, con el archivo de la tabla de contenido. Voy a compartir ese archivo. Ya. Listo. Si están viendo el Word, ¿no? Están viendo el archivo. Sí, profe. Esto hicimos la clase anterior, ¿no? Alcanzamos a hacer la tabla de contenido, habíamos hecho también la del índice de figuras y también hicimos el índice de tablas de una manera muy rápida esos criterios. Bueno, en base a este documento, ¿no? Bueno, la idea es que también debemos manejar el criterio de la numeración de los títulos, ¿no? ¿A qué nos referimos? En que vamos a crearnos una secuencia numerada para los títulos, empezando obviamente desde el inicio. Este se correspondería 1. Y así los títulos principales, los niveles de subtítulos, si de haber subtítulos 1.1 y así sucesivamente, ¿no? Como les dije, de pronto debíamos trabajar en términos de la secuencia de la lista multinivel, ir poniendo los niveles 1, 2, 3, es decir, ir numerando manualmente. Ya. Aquí vamos a ver una forma como ya lo podemos hacer de manera un poquito más automática, que nos genere o que nos
En este caso, que nos numere automáticamente. Para hacer eso, obviamente, primero nosotros ya hemos definido los niveles de título 1, título 2, título 3, ¿no? Ya tenemos hecho eso. Por algo ya generamos nuestra tabla de contenido. Lo importante es que aquí ya lo tenemos bien definida, ¿no? O sea, ya sabemos en realidad cuáles eran títulos, subtítulos, del nivel 2, nivel 3, nivel 4. Es decir, ya la tenemos bien estructurada. Eso es sumamente importante. El siguiente paso va a ser simplemente, vamos a manejar el criterio de la numeración. Me voy a ubicar en el primer título. Voy a ubicarme en el primer título. Es importante eso. Me ubico acá con el cursor. Y vamos a trabajar desde el menú asimismo de párrafo. Vamos a trabajar con una lista. En esta, si se dan cuenta, me dice título 1, título 2. Entonces voy a utilizar esta lista predefinida. Vamos a darle un clic sobre esta lista y nos aparece la numeración. Ya, en este caso me aparece 2. Ya voy a ver por qué, ya les voy a indicar. Pero seguimos revisando y veo que ya automáticamente el resto se numeró. Ya. Aquí, en este título, lo tengo también como título 1. Voy a quitarle el título 1, lo voy a manejar como normal, para que se nos alinee, obviamente, y poder trabajar desde 1. Ya. Listo, entonces. Vamos revisando, ¿no? En este caso, como se dan cuenta, solo di un clic sobre ese nivel de lista. Vemos que ya la lista se está numerando. Automáticamente los títulos. Acá en impresora teníamos más niveles. Entonces vamos dándonos cuenta que automáticamente se van numerando todos los niveles. Ya, entonces, como vemos, nos funcionó, ¿no? O sea, no hay ningún problema en la numeración. Automáticamente nos numeró todo el documento. Por eso es importante tener bien definido los niveles de títulos, ¿no? Saber cuál es título general, saber cuál es subtítulo, toda esa situación. Bueno, entonces esto como de pronto para no ir haciendo título por título, ¿no? Supongamos que en un documento ya bien grande tenemos muchos títulos. De cierta manera va a ser tedioso ir título por título. Acá, como vemos, simplemente dando un clic, ya se nos numeró todo. ¿Alguna pregunta? ¿Me decían algo por ahí? Y luego lo que vamos a hacer es también actualizar la tabla, ¿no? Vamos a actualizar la tabla de contenido. Entonces vamos a actualizar acá. Actualizamos toda la tabla. Y digamos así, ahora sí ya lo tengo todo, ¿no? Ahora sí ya está con la numeración en la tabla de contenido. Listo, entonces, con esto completamos lo anterior, ¿no? Ahora sí la tabla de contenido se presenta en la forma como se debería manejar, con la parte de la numeración que quedó pendiente. ¿Sí estamos? Voy a dejar de compartir esto entonces como el complemento, ¿no? De la clase anterior. Ya hemos completado totalmente la tabla de contenido. ¿Sí estamos? Sí. Ya. Bueno, entonces, en esto siempre voy a insistir, ¿no? Hay que aprovechar el Word en lo máximo. Es decir, si Word nos da una herramienta para hacer de manera más fácil nuestro trabajo, obviamente la vamos a utilizar, ¿no? A veces no las utilizamos porque no sabemos, porque desconocemos. Pero vemos que en este caso, solo dando un clic, automáticamente nos generó ya la secuencia de números.
A veces en eso también estamos ahí, digamos, un poco contrariados, que se nos pone otro número, que, bueno, es un poco complicado la numeración. Pero siguiendo este esquema, vemos que automáticamente se nos numeró sin ningún problema. ¿Sí? Listo, entonces. Con eso terminamos la clase anterior, ¿no? Completamos esa parte. Para que quede ya la tabla de contenido totalmente estructurada, cómo se debería presentar. De pronto, ¿alguna inquietud, alguna duda antes de pasar ya al siguiente tema? ¿Nada? No, ingeniero, todo claro. Listo. Bueno, esto entonces complementamos la clase anterior y ahora sí vamos a revisar lo de la clase del día de hoy. En la plataforma puntualmente está publicado 2 archivos adicionales. Tengo un problema con la cámara, ¿no? Está que se prende y se apaga. Como les decía, en la plataforma les he publicado 2 archivos adicionales. El uno nos dice tablas en Word y el otro Smart Art. Vamos a ver de manera muy puntual ciertas circunstancias con el manejo de tablas y con el manejo de los gráficos Smart Art. Yo sé que esto ustedes ya lo saben, así que vamos a ir un poquito más rápido y de manera puntual vamos a ver ciertas herramientas asimismo que se manejan para trabajar con tablas y para trabajar con gráficos Smart Art. Bueno, entonces voy a compartir, en primera instancia voy a trabajar con el archivo de tablas en Word. Les comparto, ¿no? Voy a compartir la pantalla. Listo, entonces estoy en este nuevo archivo, ¿no? Este archivo en Word asimismo. Y empezamos por esta parte, definición de tabla. Todos hemos trabajado con alguna tabla, todos hemos ingresado una tabla. O sea, nosotros sabemos cómo se maneja esto, ¿no? Bueno. Se denomina tabla en un procesador de texto a la posibilidad de presentar un texto estructurado en filas y columnas. Este criterio de tabla en el Word, en un procesador de texto, básicamente nos va a ayudar a presentar mejor y a organizar mejor el texto, los gráficos, lo que sea. Esa sería la parte fundamental por la que utilizaría una tabla, por asuntos de organización. Todos sabemos cómo hacer una tabla, ¿no? Bueno, generación de una tabla. Hay 2 formas principales de hacer tablas. La primera nos dice tablas rápidas, son tablas predefinidas. ¿A qué se refiere esto? A que hay una serie de tablas que ya están hechas y que simplemente las podemos utilizar. Vamos a ver rápidamente, ¿no? Entonces, dentro de insertar tabla, ahí yo tengo este submenú, tablas rápidas. La idea de estas tablas rápidas es que son tablas que ya están hechas y que de cierta manera simplemente ya las utilizo. Por poner un ejemplo puntual, supongamos quiero hacer un calendario, ¿no? Entonces, para no empezar desde cero, yo ya tengo aquí algunos modelos. Por decir algo, doy clic acá y automáticamente ya me aparece esa estructura. Entonces ya es más fácil empezar a trabajar con eso. A eso se define como una tabla rápida, ¿no? Son tablas que ya están hechas y que de cierta manera ya las puedo utilizar. El otro criterio para trabajar con tablas son las tablas manuales. Es decir, a estas tablas tenemos que construirlas. Aquí vamos a manejar asimismo 2 criterios.
Vamos a manejar el criterio de tablas regulares. Aquí yo tengo el criterio de una tabla regular. Una tabla regular es cuando conocemos el número de filas y columnas, ¿no? O sea, ya sabemos cuántas filas, cuántas columnas, por lo tanto se nos crea una cuadrícula. Esa sería una tabla regular. En cambio, una tabla irregular es cuando no puedo definir cuántas filas, cuántas columnas existen. Por ejemplo, en esta que deben estar viendo, ¿no? ¿Cuántas filas, cuántas columnas? Obviamente no podríamos decir, ¿no? Porque no hay un modelo definido. Entonces, en este caso, a este tipo de tablas se las denomina como tablas irregulares. ¿Cómo hacemos una tabla regular? Simple, ¿no? El método común para hacer una tabla regular, manejamos acá, insertar tabla. Tengo la posibilidad de insertar tabla de este modo. O desde el menú insertar tabla, defino el número de filas y columnas. Por decir algo, columnas, voy a poner 20, filas 5. Voy a crearme una tabla de 20 columnas, 5 filas. Simplemente aceptamos y nos muestra esto, ¿no? Esta es una tabla regular, lo común que hacemos. ¿Cómo hacemos una tabla irregular? Por ejemplo, si les decía, ¿no? A ver, hagamos esta estructura. ¿Cómo hubiésemos hecho eso? Ideas. Insertar tabla por tabla. O sea, una fila, una columna de ir pegando al lado. ¿Ya? Yo insertaría una tabla normal y editaría el porte de cada una de las celdas de la tabla. ¿Ya? Combinando las celdas. Ya, perfecto. Muy bien lo que me están diciendo. ¿Algo más de pronto? Dibujando la tabla. Ah, perfecto. Bueno, todo lo que me han dicho está bien, ¿no? Está muy bien. Si tenemos que hacer una tabla que no sea ya regular, de cierta manera, tengo que fijarme ya en la estructura de la tabla. Para poder llegar a esta estructura, puedo hacerlo de dos formas. De pronto la una va a ser un poco más pasos, la otra va a ser más rápido. Bueno, empezamos diciendo, por ejemplo, que a una tabla regular la podemos ir cambiando, lo que me decían ustedes, ¿no? ¿De qué forma? Combinando celdas o dividiendo celdas. El concepto de combinar es igual al de unir, ¿no? Es decir, yo puedo ir combinando celdas adjuntas, que significa que voy creando nuevas celdas. Entonces, bajo este criterio podríamos ir dándole la forma, ¿no? Podríamos ir dando la forma que queremos. Este sería el criterio de combinar o unir celdas. Todos lo hemos hecho alguna vez. Y el otro criterio también para poder ir cambiando, en cambio, es el criterio de dividir, ¿no? Por decir algo, me sitúo en una celda. Clic secundario, dividir celdas. Voy a dividirla en dos columnas, dos filas. Aceptamos. Y vemos que justamente en esta celda se dividió de acuerdo a lo que habíamos determinado. Bajo este criterio, a una tabla regular la podemos cambiar de forma, ¿no? Y la podemos convertir ya en cualquier otra tabla. Esa sería una forma. Se puede manejar de esa manera. O también un criterio que también lo mencionaron, el criterio de dibujar tabla. De pronto dibujar tabla va a ser la forma más fácil. ¿Cómo manejamos ese criterio? Supongamos entonces, yo tengo esa, ¿no? Listo. Vamos a manejar el criterio de dibujar tabla. Nos vamos por el menú insertar tabla.
Y tenemos esta opción, ¿no? Dibujar tabla. Esta opción entonces lo que me va a permitir es a generar la tabla trazo por trazo. Entonces aquí yo puedo ir ya determinando dónde va una fila, dónde va una columna, es decir, como el nombre lo dice, ¿no? Voy dibujando ese aspecto. Entonces, esta sería de pronto la forma cuando ya tengo una estructura un poquito más compleja, más difícil, llamémoslo así, podría trabajar con esto, ¿no? Dibujar tabla. De esta manera puedo hacer cualquier tipo de estructura. ¿Sí estamos? Bueno, recapitulando, ¿no? Tenemos tablas rápidas, tenemos tablas manuales. Dentro de las tablas manuales tenemos tablas regulares, las comunes en las que tenemos claro el número de filas y columnas. Y tenemos tablas irregulares, en donde ahí no tenemos definido el número de filas y columnas. Como vemos, podemos trabajar con cualquiera de esas características de tablas. ¿Sí estamos hasta aquí? Sí, profe. Sí. Ya, entonces, ya sabemos cualquier estructura que veamos en referencia a una tabla, ya no se nos va a hacer difícil hacerla, ¿no? Podemos trabajar con dibujar tabla y ahí ya generamos cualquier estructura. Listo. Bueno, ahí en el documento está la información sobre la unión o la división de celdas. Otro criterio también importante cuando se trabaja con tablas, también puedo aplicarles estilos a las tablas. Aplicar estilos es similar a cómo lo manejamos con la parte de los textos, ¿no? Entonces, en este caso, señalo una tabla. Al señalar la tabla, me voy acá a esta opción, diseño de tabla. Y vemos que se nos habilita acá, ¿no? Esta cinta de opciones. Acá en estilos de tabla, prácticamente tengo muchos estilos, todos estos. Es decir, yo puedo manejar ya un estilo para darle más realce a la tabla, ¿no? Entonces hay estilos de cuadrículas, con colores, bueno, hay un sinnúmero de estilos. Entendemos que si estamos trabajando en un documento formal, obviamente ahí debemos trabajar con el estilo de la norma APA. Ese estilo es el borde superior, el borde inferior y el encabezado también con el borde inferior. Ahí obligadamente deberíamos trabajar con ese estilo. Pero si es otro tipo de documento, podemos manejar cualquier otro estilo, ¿no? Y también podemos manejar el criterio de crear nuestros propios estilos, como lo hacíamos con los textos. Entonces, si se dan cuenta acá, yo tengo nuevo estilo de tabla. Me aparece esta ventanita similar a la que ya hemos trabajado. Y aquí voy a definir las características del estilo que voy a crear. Entonces, asimismo, empiezo con un nombre. Voy a ponerle, qué sé yo, práctica, ¿no? Práctica. Recuerden que ahora es un estilo de tabla. Y básicamente, entonces, le voy a aplicar las características que las tengo aquí. Tipo de letra, fuente, tamaño, todas esas cuestiones. Los bordes, por decir algo, todos los bordes, me va a aparecer así. Voy a ponerle color al borde. Puedo poner color a la tabla en sí, a las celdas, la alineación de los textos. Bueno, ahí podemos también ir definiendo muchas situaciones de formato, ¿no? Ahí también ya depende de cómo lo queramos hacer. Y aceptamos. Ya. Este estilo nuevo que hemos creado,
lo vamos a visualizar acá, ¿no? En los personalizados. Ahí yo tengo el estilo práctico. Entonces, el mismo criterio. Al dar clic, aplicamos a las tablas el estilo que hemos planteado. ¿Sí? Muy similar a lo que hacemos con los textos, ¿no? Pero aquí aplicamos el estilo a la estructura de la tabla. ¿Sí estamos? Sí, profe. Listo. Vamos a ver asimismo otra operación que hacemos con las tablas. Nos dice ahora convertir un texto en tabla. Ya, entonces, supongamos, ¿no? Este pequeño ejemplo. Yo tengo un listado, como vemos aquí, ¿no? Yo tengo un listado y de pronto quiero manejarlo esto dentro de una tabla. Entonces, quiero meter esta parte del texto, quiero meterlo dentro de una tabla. De pronto ustedes dicen, pero bueno, no hay problema, me creo una tabla y voy pasando fila por fila o palabra por palabra. Perfecto, no lo voy a hacer. Pero supongamos que tengo un listado de 100, 200, 300 personas. Ahí no voy a ir poniendo uno por uno, ¿no? No voy a ir pasando a la tabla fila por fila. Va a ser muy cansado eso. Ya. Entonces, asimismo, hay herramienta que me ayuda a hacer de manera automática este proceso. Bueno, entonces, aquí partimos de un texto, ¿no? Partimos de un texto y lo queremos meter dentro de una tabla. Enmarco el texto. Me voy por la opción insertar, tabla. Y acá tengo esta opción, convertir texto en tabla. Vamos a utilizar esta opción. Nos aparece esa ventana. Y aquí básicamente lo que puedo hacer es definir cuántas columnas. Pero voy a utilizar de una manera más automática. Entonces me dice separar textos en, le voy a dar acá en otro, y el separador que voy a utilizar es el espacio en blanco. Entonces aquí le doy un espacio con la barra espaciadora. Le doy un espacio. Aceptamos. Y vemos entonces que ya lo que queríamos, ¿no es cierto? Todo ese texto está ya dentro de una tabla. ¿Sí estamos? Sí. Sí, profesor. Igual, cualquier situación me van diciendo, ¿no? Listo. Entonces, este criterio. Partíamos de un texto, ¿no? Teníamos un texto y lo que hacemos es meterlo de manera ordenada dentro de una tabla. Vamos a ver ahora la operación contraria. ¿A qué me refiero? Ahora tenemos una tabla. Entonces, tengo una tabla, ¿no? Como en este ejemplo. Y lo que quiero ahora es solo sacar el texto. Es decir, sacarle de la estructura y solo quedarme con los textos. Bueno. Este criterio también lo hacemos de manera automática, ¿no? Enmarcamos la tabla. Una vez que la enmarcamos, nos vamos por esta opción. Cuando enmarcamos la tabla, nos aparece diseño de tabla y nos aparece disposición. Nos vamos por el menú disposición. Y dentro de la cinta de opciones, aquí dentro de datos, tengo esta opción, convertir tabla en texto. Entonces le doy un clic. Nos aparece esta ventana. ¿Qué nos pregunta en esta ventanita? En esta ventana me dice cuál va a ser la separación que quiero darle una vez que hemos sacado ya de la tabla. Voy a manejar el espacio en blanco, ¿no? Entonces, otro y le pongo un espacio en blanco. Nada más, aceptamos. Y ahora vemos que
justamente ya no tengo la tabla, ¿no? Ya no tengo la cuadrícula, la estructura, pero sí mantengo el contenido, mantengo los datos que estaban en la tabla. Ya, entonces son dos operaciones, ¿no? En la primera tenía un texto y lo mandé dentro de la tabla. En este caso, colocamos de manera ordenada el texto dentro de la tabla. Y la segunda opción, en cambio, es partir de una tabla y de ahí extraer el texto. Es decir, sacar la cuadrícula, sacar la estructura. ¿Sí estamos? Listo, entonces, de manera puntual, estas características de manejo en tablas, ¿no? Sobre lo que ustedes ya saben sobre el manejo de tablas, entonces completamos con esta información. Si estamos hasta ahí, de pronto alguna inquietud, alguna pregunta. No, profe, No, todo. profe. ¿No? Ya. Bueno. Pasamos a revisar el otro archivo. En el otro archivo nos dice SmartR. Esto también de manera muy puntual vamos a ver ciertas cuestiones. Los gráficos SmartR también son muy conocidos y todos también hemos utilizado en alguna vez un gráfico SmartR, ¿no? En alguna vez hemos utilizado. Bueno, algo de información, ¿qué nos dice? Son representaciones visuales de información que pueden ayudar a comunicar más eficazmente su mensaje o sus ideas. Está probado científicamente que hay un mejor nivel de aprendizaje cuando vemos algo de manera gráfica, cuando vemos de pronto un esquema, vemos un diagrama, a solo ver texto, ¿no? Entonces, es más fácil entender un esquema a de pronto ver una hoja llena solo de texto. Entonces, la idea es justamente eso. Tratar de estructurar nuestros documentos, nuestras ideas, a través de diagramas, a través de esquemas. Y Word nos ayuda con la herramienta SmartR. Entonces, aquí podemos hacer diagramas de ciclo, podemos hacer diagramas de procesos, bueno, una serie de gráficos o esquemas. Puntualmente vamos a revisar dos tipos de diagramas, o dos tipos de gráficos, mejor dicho. Puntualmente vamos a ver cómo podemos hacer organigramas y cómo trabajamos con mapas mentales. Son dos tipos de esquemas que de cierta manera también en alguna ocasión ya nos hemos topado o de pronto nos vamos a topar, ¿no? Bueno, el criterio de organigrama creo que también lo tenemos claro, ¿no? Sabemos que es un organigrama. Acá nos dice, nos sirve para mostrar la jerarquía, las relaciones jerárquicas existentes en una organización. Nosotros estamos inmersos en el área administrativa, por lo tanto, siempre nos vamos a topar de pronto con un organigrama, una estructura de este tipo. ¿Cómo hacemos? O sea, ¿cómo empezamos a trabajar? Acá les voy a dar una forma, ¿no? De pronto ustedes lo hacen de otra forma, no va a haber ningún problema. Voy a trabajar con este criterio de organigrama. Voy a ir inventándome, digamos, un organigrama. Trabajamos con la opción SmartR. Dentro de las categorías que tenemos, vamos a ingresar a la categoría jerarquía. Y en esta jerarquía voy a utilizar organigrama, ¿no? Este tipo de organigrama. Hay otros tipos. Voy a utilizar este tipo de organigrama. Aceptamos. Automáticamente lo tengo
de esta manera, ¿no? Entonces, a partir de aquí ya empiezo a trabajar, le voy dando las características, los niveles jerárquicos, todo eso. A esta parte la voy a trabajar enteramente con el menú o con la caja de texto. Entonces, di un clic aquí y me aparece esta otra ventanita, ¿no? Ya. Voy a trabajar el organigrama en términos del manejo de esta ventana. Empiezo desde la parte principal, qué sé yo, voy a poner algo, me voy a inventar algo. Gerente. Y voy a ir clasificando por departamentos. Entonces, qué sé yo, departamento financiero. Ya. Simplemente me voy moviendo, ¿no? Entre los diferentes puntos que están acá. Solo voy a utilizar esta ventana. Departamento legal, por poner algo. Acá, departamento de sistemas. Bueno, ya. Esto es lo que me daba en un principio el modelo de este diagrama. Pero supongamos que ya necesito ir colocando más estructuras, ¿no? Necesito ir colocando ya más niveles, todo eso. Ya. ¿Cómo hacemos? Yo quiero adicionar una nueva estructura al mismo nivel. Cuando es al mismo nivel, le voy a dar un Enter. Entonces, estoy colocado acá, ¿no? Al final, le doy un Enter y me aparece un nuevo elemento al mismo nivel. Entonces, supongamos este departamento de mantenimiento. Listo. Sabemos que en el organigrama hay niveles, ¿no? Entonces, dentro de un departamento puedo tener otros niveles internos. Supongamos en el departamento de sistemas hay jefaturas o hay elementos internos. ¿Cómo voy colocando elementos dentro del departamento de sistemas? Solo voy a utilizar este panel. Le doy un Enter, me ubico en departamento sistemas, ¿no? Departamento sistemas, le doy un Enter. Vemos que se creó uno al lado, pero no quiero uno al mismo nivel, sino quiero, en este caso, que sea dentro del nivel de sistemas. Lo que voy a hacer es darle un Tab. Voy a presionar la tecla Tab, la que está por encima del bloque mayúscula, ¿no? Entonces le doy un Tab. Vemos que se movió. Y ahí, como vemos en la gráfica, ya tengo dentro del departamento de sistemas. Entonces aquí, qué sé yo, voy a poner redes. Quiero otro elemento dentro de sistemas mismo. Ingeniero, disculpe una pregunta. Dígame. Cuando le aplastó Tab en el departamento de sistemas para que se agregaran esas nuevas, o sea, esos nuevos cuadritos. Sí. O sea, primero se agregó un elemento, digamos, al dar Enter, departamento de sistemas, primero doy Enter. Ahí me aparece un nuevo elemento, pero al mismo nivel. Entonces, a ese le doy Tab, o sea, ahí mismo le doy Tab y ahí lo voy ubicando ya dentro, en este caso, del departamento de sistemas. Ya vamos a hacerlo de nuevo. Ya. Supongamos departamento de sistemas tiene esos dos departamentos adentro. Ya. Supongamos el departamento financiero también tiene dependencias dentro. Entonces, me ubico acá, departamento financiero. Le doy un Enter, primero le doy un Enter. Vemos que se nos crea al mismo nivel. No quiero al mismo nivel, entonces ahí le doy Tab. Y ahí ya se coloca debajo del departamento financiero. Entonces aquí, qué sé yo, coactivas, bueno. Y así puedo ir colocando más niveles, ¿no? Entonces, bajo este criterio, damos un Enter, se va a colocar al mismo nivel. Y si le doy un Tab, ahí ya se va colocando debajo de donde lo queremos colocar.
Esto, como les dije, solo utilizando el panel. También hay cómo manejarlo desde el punto de vista gráfico, ¿no? De pronto ustedes lo manejan así. Por decir algo, departamento de mantenimiento también tiene elementos dentro. Entonces, clic secundario, agregar forma, y ahí tengo estas opciones. Agregar debajo, agregar arriba. En este caso sería agregar forma debajo. Se me crea asimismo también abajo del departamento financiero, de mantenimiento. Ahí le pongo el nombre. Aquí por decir algo, departamento 1, no se me ocurre nada más. Listo. Bueno. Esta sería la forma como podemos ir trabajando. Bien con el panel. Aquí hay que tener precaución de no dar Enter o Tab donde sea, porque ahí se me desarma todo. O podemos ir trabajando desde la parte gráfica. Vamos aumentando elementos. Bueno, esto entonces de cualquiera de las dos formas podríamos estructurar un organigrama, ¿no? Esa es la palabra correcta, un organigrama. ¿Sí estamos? Sí, profe. Ya después, obviamente, ahí se le da ya el formato, eso es otra cosa, ¿no? De pronto ahí se ve ya colores, se ve otra forma. Bueno, eso es ya una vez que han terminado, ahí ya se le puede mejorar la presentación, todo ese criterio, ¿no? Bueno. Eso entonces en cuanto a la parte del organigrama. El otro esquema que también es importante y que también de pronto ya lo utilizan o lo van a utilizar es el criterio para crear un mapa mental. ¿Qué es esto de los mapas mentales? Es básicamente una representación en forma de diagrama, ¿no? También nos sirve esto para la lluvia de ideas. Partimos de una idea principal y de ahí vamos derivando otras ideas y de ahí otras ideas, ¿no? Ese es el criterio básico de un mapa mental. Word nos trae también, SmartArt nos da una herramienta para hacer esto. Entonces, les he puesto ahí un ejemplo sumamente rápido, ¿no? Entonces, todo el año aquí tenemos dividido por trimestres. Y dentro de cada trimestre, obviamente, los meses, ¿no? Entonces, creamos una estructura de este tipo. Ya. ¿Cómo trabajamos o cómo hacemos este tipo de esquemas? Para trabajar con ese tipo de esquemas, también manejamos SmartArt. Esto nos vamos por la categoría relación. Y ahí tengo algunas opciones. Tengo, por ejemplo, este radial básico, tengo lista radial, diseño radial, bueno. De aquí, de cierta manera, el que se recomienda es utilizar el diseño radial. Entonces, vamos a utilizar este diseño radial. Vemos entonces que automáticamente tenemos esta forma, ¿no? Empezamos de esta forma. El mismo criterio también lo puedo trabajar en términos del panel de texto. Entonces voy a ponerme un ejemplo muy rápido. Voy a trabajar con los menús de Word. Entonces aquí va a venir Word. Un primer menú que tengo, inicio. Acá tengo otro menú, insertar. Acá otro diseño. Ya. ¿Cómo hago para agregar más elementos? Entonces, el mismo criterio. Le doy un Enter. Se me crea un nuevo elemento, ¿no? Entonces, acá el otro es disposición, el otro menú. Ya. ¿Y cómo hacemos para ingresar más elementos dentro de estos? Lo mismo, ¿no? Entonces nos ubicamos, por ejemplo, en inicio, le doy un Enter y le doy un Tab.
Entonces, en este caso, el que se va creando ya pertenece a inicio. Entonces, acá en inicio tenemos, qué sé yo, voy a poner opción 1, opción 2, por decir algo. En diseño también tengo más elementos adentro, entonces Enter y Tab. Acá voy a poner opción 3, opción 4. Y así podemos ir armando nuestro mapa o nuestro esquema mental, ¿no? Nuestro mapa mental, nuestro esquema principal. Partiendo de una idea principal, de ahí vamos derivando más ideas. Esta es una forma como se puede representar algún proceso básico, ¿no? Ponemos una idea central y esta se deriva en otra idea y así sucesivamente. Hay herramientas especiales para hacer este tipo de gráficos y esto lo vamos a ver luego, lo hemos de ver en el capítulo 4. Aquí hay ciertas limitaciones, no tengo muchos niveles. Por ejemplo, de opción 1 ya no me permite ir creando más niveles. En otras herramientas sí puedo ir creándome muchísimo, ir abriendo más niveles. Bueno, en todo caso, básicamente lo manejamos de esta forma, ¿no? Lo hemos trabajado más con el panel. A mí se me hace más fácil trabajarlo acá con el panel. Igual también se puede trabajar en términos del gráfico, ¿no? Añadiendo forma, toda esa situación. Agregar forma. Tenemos que ver si va al mismo nivel, si va adentro, toda esa parte. Con eso podemos construir entonces un esquema mental y representar de pronto una lluvia de ideas. Listo. ¿Estamos de acuerdo? No sé, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Listo. Esto, de cierta manera, ustedes lo conocen, ¿no? Por eso, de cierta manera, se ha ido, más que todo, llamémoslo así, ampliando un poquito más lo que ustedes conocen. Listo. Bueno, eso entonces, la clase del día de hoy. Planteamos la parte del deber, ¿no? Entonces, el mismo criterio, ya les voy a subir la asignación. Y en la asignación les voy a enviar este deber, déjenme buscarlo. Para de una vez explicarles. A ver, igual les voy a compartir la pantalla, ¿no? Para que lo vean. A ver, listo. Bueno, el deber va a consistir en lo siguiente, ¿no? Les voy a enviar este documento. Ya, aquí están las instrucciones y aquí está el resto del documento sobre el que van a trabajar. Entonces, ahí está todo el documento. Ya. ¿Qué nos dice? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a manejar la tabla de contenido. Aquí les pongo la imagen de cómo tiene que quedarnos la tabla de contenido. O sea, ustedes se van a guiar con esta imagen, ¿no? Y en base a esta imagen, ustedes van a hacer la tabla de contenido con el documento que está a continuación.
Entonces, ustedes ahí van a definir los niveles de títulos. Como ven, ya está numerado, es decir, la tabla de contenido tiene que estar numerada, ¿no? Tiene que quedarnos de acuerdo a esta estructura. Aquí está cómo la deben manejar. Eso con respecto a la parte de las tablas de contenidos. Con respecto a lo que vimos el día de hoy. Bueno, en el documento también que les envío, ustedes van a agregar 5 imágenes cualquiera, ¿no? En cualquier parte del documento. Eso para poder generar también la tabla de ilustraciones, el índice de figuras, Y también van a agregar 3 gráficos SmartArt. O sea, ustedes van a hacer 3 gráficos. Un diagrama de procesos cualquiera, un organigrama cualquiera y un mapa conceptual. Entonces, ustedes en este mismo documento van a hacer eso. Y lo van a manejar luego como ya para poder generar el índice de figuras, también lo toman en cuenta los SmartArt que ustedes agreguen. Entonces, sobre el mismo documento, van a agregar ustedes 5 imágenes, la ponen en cualquier parte del documento y agregan 3 diagramas. Y tomando en cuenta todos esos, se genera la tabla o el índice de figuras. ¿Sí? Ahí están las indicaciones. Van a trabajar con este archivo. Ya un poquito más tarde ya les subo la asignación. Y ahí ya está la parte de lo que tienen que hacer. ¿Sí estamos? Ingeniero, una pregunta. ¿Los gráficos de SmartArt se hacen en base al texto que está en el documento? No necesariamente, porque háganlo cualquier ejemplo que tengan ustedes, que se les venga a la mente, o si lo hacen en base al documento, no importa. O sea, en todo caso, lo que quiero es que practiquen, como decir, un diagrama de procesos, un organigrama, cualquier organigrama, y un mapa mental. Eso lo agregan, y al mismo documento, sobre ese documento generamos la tabla de contenidos y también generamos el índice de figuras, tomando en cuenta las imágenes que hemos agregado y tomando en cuenta los 3 SmartArt que agregamos. ¿Sí? Esa sería la práctica de esta semana. Entonces, de la misma manera trabajamos hasta el día domingo, ¿no? Hasta el día domingo, la asignación. Listo, entonces. No sé si preguntas antes de despedirnos. Una consulta, ¿los gráficos de SmartArt se los agregan en el mismo documento que vamos a hacer todo lo que es tabla de contenido En el mismo documento. Todo es un solo documento, ¿no? Todo van a agregarle ahí. ¿Sí? Y sobre ese documento hacemos la tabla de contenido y también generamos el índice de figuras tomando en cuenta los SmartArt que hemos agregado. Es todo en el mismo documento. Ok, gracias. Lo suben en formato Word, no en PDF, ¿no? Lo suben en formato Word. ¿Sí? Bueno, ¿preguntas? No, profe. Ok, bueno, entonces, un poquito más tarde ya les subo la asignación y también la clase, ¿no? Por lo general lo subo de noche, y ahí para que ya tengan toda la referencia. Si ya no hay más preguntas, entonces me despido y nos vemos la próxima clase, ¿no? Hagan las tareas, asimismo hasta el día domingo, medianoche, abierta la asignación. Bueno, entonces me despido, cuídense, nos vemos la siguiente clase.